Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes que tenemos el día de hoy a nuestra segunda conferencia de nuestro ciclo de conferencias que estamos desarrollando. Bienvenidos. Todas las personas, hasta el momento ya tenemos más de 50 personas allí conectadas. Hoy vamos a estar tocando un tema bastante interesante, toda la parte de fabricación, tecnologías allí, de pronto que están inmersas en todo lo que el portafolio pues de fabricación de bebidas lácteas fermentadas. Hoy contamos con el apoyo de Simpasas y el ingeniero químico Otto Feria, que más adelante pues estaré allí presentando. Antes de iniciar, quiero pues recordarles que es un ciclo de conferencias. Hoy es la segunda que estamos desarrollando. El día de mañana tendremos ya la tercera, que va enfocada hacia toda la parte pues medioambiental de las empresas, reuso de agua. Vamos a ver también un poco de tecnologías de ozono allí empleadas hacia toda la parte medioambiental. También quiero pues aprovechar y aclarar cómo va a ser la metodología de nuestra conferencia. Si ustedes ya han estado conectados en anteriores o en la de ayer, ya saben un poco de cómo es el funcionamiento, pero pues les voy a recordar un poco cómo se va a hacer. No se deben preocupar por dejar sus datos de pronto en los chats o allí en la opción de preguntas y respuestas para la generación del certificado, ya que nosotros vamos a tomar los datos que ustedes usaron al momento de realizar la inscripción. Entonces, a el correo que ustedes usaron es donde vamos a enviar la grabación de la conferencia y también el certificado de asistencia. Este certificado va a ser generado sobre un mínimo de permanencia, un mínimo de tiempo y de permanencia en la conferencia. Entonces, la recomendación que damos es estén el mayor tiempo posible allí conectados y a estas personas pues se les hará el envío de su certificación en el transcurso de la siguiente semana. También si les surge alguna pregunta sobre el tema, el ingeniero nos va a estar ayudando a contestar todas las preguntas, pero sí o sí las que queden allí registradas en la opción de preguntas y respuestas que ustedes tienen allí habilitada. Entonces, bueno, no siendo más, les recuerdo que esta es una iniciativa pues de HANA Instruments. HANA es una empresa que se dedica al desarrollo de equipos y de control de parámetros físico-químicos en diferentes industrias. Ayer, por ejemplo, vimos toda la parte de agronomía, allí normativa enfocada hacia el cannabis medicinal. Hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, en específico pues de bebidas lácteas fermentadas, con el apoyo pues de Simpasas. El día de mañana pues ya vamos a ver todo lo de la parte medioambiental. Para todas estas industrias, HANA tiene disponible un equipo especializado. Bueno, ya no, yo no tengo allí nada, más información que dar, entonces voy a pasar a presentar, pues, como les había comentado, hoy contamos con el apoyo del ingeniero químico Otto Feria. Él es de la empresa Simpasas, que es representante para Colombia de la empresa IFF, que es dueña de Danisco, una de las más grandes productoras a nivel mundial de enzimas y cultivos para lácteos. Entonces vamos a contar con todo su conocimiento. Otto está en el mercado de alimentos, ya cuenta con una trayectoria de más de 20 años allí de experiencia. Entonces, pues bueno, agradecerte, Otto, y bienvenido. Buenas tardes a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Cinti, por la invitación. Mi nombre es Otto Feria, asesor técnico en el área de lácteos de Simpa. Y pues vamos a hablar hoy sobre todo lo que tenga que ver con la tecnología en la fabricación de bebidas lácteas fermentadas. Entonces podemos arrancar, ¿cierto, Cinti? Sí, cuando quieras ya puedes compartir allí pantalla. Bueno, entonces Listo, te confirmo que ya la estamos viendo allí. ya está en modo presentación. Ya. No, listo, ahora sí. Bueno, entonces Simpa, pues aparte de la venta de insumos, está asociada con otras empresas, precisamente donde contamos con gran cantidad de instrumentos de HANA
como pechímetros, tenemos termómetros, todo para el control de los análisis que se hacen dentro del grupo de SIMPA. Entonces se cuenta con FIA Control que allá hacen análisis físico-químicos y microbiológicos, y con la empresa Basánico, que es una empresa básicamente productora de productos de limpieza y desinfección. Bueno, entonces vamos a hablar hoy sobre la fabricación de leches fermentadas. Entonces, cuando nosotros hablamos de leches fermentadas, eh, nos tenemos que remitir más o menos hasta hace 12.000 años, cuando el hombre pasó de ser nómada a ser sedentario. Entonces, en esa época, en esa transición, el hombre empezó a dominar todas las técnicas de la agricultura y la domesticación de animales, ¿sí? Entonces, empezó a haber asentamientos de personas y empezó a descubrir estas tecnologías, esos secretos, que eso no se produjo de un día para otro, ¿sí? Probablemente en una presentación uno diga que entonces el hombre descubrió que metiendo la leche entre el estómago del ternero se cuajaba, y ahí descubrió la fabricación de queso y yogur. Pero eso pasaron muchísimos años, o sea, esa transición fue bastante larga. Aún así, que 12.000 años después, todavía estamos en el desarrollo de las mejores técnicas para la fabricación de leches fermentadas. Entonces, para hacer un poco de historia, en cuanto a lo que son las leches fermentadas, por allá en el Génesis ya empiezan a hablarse de este tipo de tecnologías. Entonces resulta que cuando Abraham no tenía hijos y lo visitaron unos emisarios de Yahvé Padre, le dijeron: oye, Abraham, vas a tener próximamente un hijo. Le dijo: ¿cómo así? Pero si yo soy un anciano y mi esposa también está muy anciana. Más bien siéntense y yo les sirvo algo de comer, que ustedes deben tener mucha hambre. Entonces dice el texto en la Biblia, en el Génesis, que dice: tomó cuajada, leche y el ternero ya preparado. Cuando dice tomó cuajada, lo más probable es que no sea una cuajada como la que conocemos actualmente, sino haya sido una leche fermentada, una especie de yogur, ¿sí? Y ellos terminaron comiendo. Ya un poco más reciente, unos 2000 años antes de Cristo, en el antiguo Egipto, ¿sí? Se tienen reseñas de que ya la tecnología de yogur estaba establecida, y aparte de ser consumido, ya se usaba también como parte de la cosmética, ¿sí? Entonces se utilizaban en tratamientos de piel para suavizar la piel, como para hacer mascarillas, eliminar arrugas, y también se conoció su técnica para reducir infecciones vaginales. Y esto se debía principalmente a que el yogur, un yogur recién preparado, puede llegar a tener un pH de 4.6, que está muy cerca del pH de la zona vaginal, y eso hacía que se pudiera proteger de la invasión de otros microorganismos, especialmente de levaduras, ¿cierto? Y ya más recientemente, ya en la era después de Cristo, ¿sí? Uno de los primeros médicos, o el médico más eminente de la antigua Roma, ¿sí? Galeno de Pérgamo, empezó a destacar el efecto beneficioso del consumo de las bebidas lácteas fermentadas para los problemas estomacales. Y aquí ya finalizando el siglo XIX, empezando el siglo XX, ¿sí? Específicamente en 1908, Elie Metchnikoff ya empezó a tener un acercamiento mucho más profundo sobre los beneficios que tiene el consumo de bacterias, especialmente las bacterias probióticas, y esto le mereció el Premio Nobel de Medicina. O sea, él descubrió, no descubrió, porque eso ya venía desde Galeno de Pérgamo, casi 1600 años antes. Galeno ya nos había dicho esto, como que tomar bebidas lácteas fermentadas es bueno para la salud digestiva, pero Mesnikov ya pudo formalizar una investigación un poco más seria, ya más rigurosa, para determinar que en realidad Galeno en sus observaciones tenía razón. Bueno, entonces dentro de la tecnología de fabricación, básicamente ya la vamos a ver un poco con más detalle. Ustedes están viendo este recuadro también.
Eh, ¿Cómo minimizar ahí? no, estamos viendo todavía lo que, ya, composición, estamos Aquí, viendo tecnología de fabricación, ¿sí? tecnología de fabricación, sí, señor. Entonces, básicamente en este cuadro, entonces vemos que la leche sale de la vaca, ¿cierto? Llega generalmente, la idea es que la leche sea almacenada en tanques donde se refrigere, luego esa leche refrigerada debe ser transportada a las plantas procesadoras. En las plantas procesadoras se hace la transformación de leche en una leche fermentada, puede ser yogur, kumis, kefir, ¿sí? Y esta leche ya transformada, esta leche fermentada ya transformada, se empaca, se embala y se distribuye a los centros de consumo donde pueden llegar las personas a adquirir las bebidas lácteas fermentadas. Eso a grosso modo. Bueno, entonces ya yéndonos un poco más a la tecnología de fabricación, vamos a ver que la materia prima, ¿sí? Fundamental para la fabricación de las bebidas lácteas fermentadas es la leche, ¿sí? Entonces, ¿qué es la leche? La leche es este líquido que sale de las glándulas mamarias de todos los mamíferos, donde nosotros principalmente hemos explotado a las vacas. Entonces, la mayor parte de la leche que nosotros tenemos al alcance de la mano es la leche de la vaca. Entonces, una leche recién ordeñada tiene un determinado porcentaje de sólidos que están representados acá y el resto es agua. Normalmente, el porcentaje de sólidos puede estar alrededor del 12% y la cantidad de agua puede estar alrededor del 88%. Entonces, por eso que añadirle agua a la leche pues es pecado porque pues es que ya tiene mucha. De 100 litros de leche, 88 son agua. Y a nosotros realmente lo que nos interesa es la composición en sólidos. Entonces, el principal sólido que tiene la leche son las proteínas. La proteína es el sólido más costoso, ¿sí? Entonces tiene alrededor de 3.4% de proteína, ¿sí? Tiene 3.7% de grasa, que en costo de componente es el segundo componente más costoso, ¿sí? Luego sigue la lactosa, que tiene 4.8%, y el resto de sólidos está distribuido entre minerales y vitaminas, ¿sí? Dentro de estos sólidos, la lactosa tiene un componente tecnológico muy importante para la fabricación de bebidas lácteas fermentadas. Entonces, la lactosa es un azúcar, ¿sí? Es un disacárido, ¿sí? Es decir, está compuesta por dos unidades de monosacáridos, unido por un puente, ¿sí? Ellos parecen un anteojo, ¿cierto? Estas dos azúcares están unidos por este puente y forman la lactosa. Resulta que la lactosa, si entra en el organismo así, no puede ser absorbida por el intestino. Para que el cuerpo la pueda absorber, tiene que romperla por aquí, por donde se unen las dos unidades de azúcar. Y esa función la hace una enzima que nosotros tenemos en nuestro sistema digestivo, que se llama la beta-galactosidasa, o que comúnmente la conocemos como lactasa, ¿sí? La lactasa. Entonces la lactasa rompe los enlaces, rompe el enlace, y tenemos dos azúcares sencillos, que uno se llama galactosa y el otro se llama glucosa, y de esa forma sí puede ser absorbido. Cuando las personas se vuelven intolerantes a la lactosa, es porque la lactasa se nos acabó en el organismo. Entonces, ¿qué pasa? Entra la lactosa, el cuerpo no la puede romper, no la puede absorber, y por ende el intestino la reconoce como un organismo extraño. Entonces el organismo le da la orden a la lactosa de que se vaya porque la reconoce como un organismo extraño, y es donde empieza de pronto las flatulencias y la diarrea para poder expulsar la lactosa, ¿sí? Entonces ahí es donde se dice una persona es intolerante a la lactosa, es porque básicamente en su organismo ya no hay lactasa. Entonces, para solucionar este problema, la industria de empresas como Danisco han desarrollado lactasas. Entonces, uno lo que hace es añadirle lactasa a la leche. Esa lactasa rompe la lactosa antes de que entre el organismo, y entonces la gente ya puede tomar leche sin ningún problema porque ya puede absorber la galactosa y la glucosa.
Otro atributo o característica física que tiene la lactosa es una propiedad que se llama poder edulcorante, ¿cierto? Entonces resulta que en la naturaleza hay muchísimos tipos de azúcar y cada uno de ellos tiene un poder edulcorante, es decir, una potencia en el sabor dulce. Entonces, nosotros normalmente el azúcar que más conocemos de la naturaleza es la sacarosa, que es el azúcar que nos vende comúnmente en el mercado, con el que endulzamos el jugo, el tinto, todo lo que nosotros tomamos. Ese se llama sacarosa, ¿sí? Y representado por marcas como Manuelita, Río Paila, Mayagüez, etcétera, 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 ¿cierto? Entonces, ¿qué dijo la gente? Bueno, como es el más conocido, le vamos a dar un poder edulcorante de 1 a la sacarosa. Pero resulta que hay otros azúcares, especialmente el azúcar de las frutas, se llama fructosa, tiene un poder edulcorante mayor, de más o menos entre 10 a 30% mayor al de la sacarosa, ¿sí? Ese es el azúcar de las frutas, la fructosa. Hay otro azúcar que es la glucosa. Esta glucosa es el azúcar que corre por nuestras venas. Entonces la glucosa tiene un poder edulcorante un 30% menor al de la sacarosa, solamente 0,7, mientras que el de la sacarosa es 1. El de la galactosa, ¿cierto? Es 0,3, es decir, es un 70% menos dulce que el de la sacarosa, y el de la lactosa, que es el del azúcar de la leche, es de 0,25, es decir, un 75% menos dulce que el de la sacarosa. Con esto podemos concluir que si la naturaleza hubiese dotado a la leche de sacarosa y no de lactosa, la leche sería redulce, sería extremadamente dulce, porque con ese porcentaje de azúcar que tiene la leche, si fuera sacarosa sería extremadamente dulce. Y otro detalle, fíjense que si la lactosa tiene un poder edulcorante de 0,25, cuando actúa la lactasa y rompe la lactosa y glucosa, se forma un mol de glucosa y esa glucosa tiene un poder edulcorante de 0,7. Es decir, las leches deslactosadas tienen un sabor dulce más marcado, más intenso que el de la leche en su estado nativo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué es importante para la fabricación de bebidas lácteas fermentadas la presencia de la lactosa? Porque la lactosa es el carbohidrato que consumen las bacterias lácticas para producir ácido láctico. Entonces, ¿qué hacen las bacterias? Rompen la lactosa en glucosa y galactosa, y esa glucosa, ¿sí? Por medio de una reacción de glucólisis, se producen 2 moles de piruvato, y de esas 2 moles de piruvato forman 2 moles de ácido láctico, ¿cierto? Es decir, a partir de la lactosa se empieza a formar el ácido láctico. Y este ácido láctico es el que permite la formación del yogurt, la formación del kumis, la formación del kefir. Y este ácido láctico actúa como conservante para que una leche que nos puede durar 1, máximo 2 días sin que se dañe, entonces ya una bebida fermentada puede aumentar su vida útil a 20 o 30 días según la tecnología de fabricación que nosotros hayamos empleado. Entonces, por eso la lactosa tiene un papel tecnológico bastante importante. Dentro de la fabricación de yogurt, no toda la lactosa que está en la leche se transforma en ácido láctico. Aproximadamente un 30%, que están pasando las ambulancias por acá, un 30% de la lactosa se convierte en ácido láctico. El resto de la lactosa queda ahí, ¿sí? Es decir, una persona intolerante a la lactosa, si se toma un yogurt, puede que siga con su problema de intolerancia. Para evitar que esa persona tenga los efectos negativos de la intolerancia, entonces habría que hidrolizar toda la lactosa para que la persona se tome un yogur debidamente deslactosado. Bueno, el otro componente importante dentro de la fabricación de yogures son las proteínas.
Entonces las proteínas de la leche están divididas en dos tipos. Son las caseínas y las proteínas del suero, es decir, del 100% de las proteínas, más o menos casi el 80% vienen siendo caseínas y el 20% proteínas que se llaman proteínas séricas, que básicamente están constituidas por lactoalbúminas y lactoglobulinas. ¿Okay? La importancia de las caseínas radica en que la textura del yogur, esa textura viscosa, muchas veces que da cuerpo en la boca, está dada principalmente por la presencia de estas caseínas. Y si uno pudiera tener un microscopio, ¿sí?, de altísima potencia, de altísima resolución y pudiera mirar la leche, uno se daría cuenta que las caseínas están agrupadas en unas esferitas que nosotros las llamamos micelas de caseína. Es decir, en 1 mililitro de leche pueden haber cientos de micelas de caseínas. Es decir, todas estas bolitas azules que están aquí dentro de este recuadro es caseína, 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 caseína. Y una característica importante es que en la leche cruda, en la leche recién ordeñada, estas micelas de caseína tienen cargas negativas. Entonces, eso hace que las micelas entre sí se repelen, se repelen, es decir, las micelas de caseína están suspendidas dentro de la leche, siempre repeliéndose, ¿cierto? La formación del gel del yogur se da cuando nosotros somos capaces de neutralizar todas estas cargas negativas. ¿Y cómo las vamos a neutralizar? Precisamente con la formación del ácido láctico, porque resulta que el ácido láctico nos proporciona cargas positivas. Entonces, cuando el número de cargas positivas iguala al número de cargas negativas, en ese punto se llama que alcanzamos el punto isoeléctrico, es decir, iso quiere decir igual, eléctrico, o sea que las cargas eléctricas están equilibradas, cargas negativas iguales a las cargas positivas. En ese momento, cuando se alcanza el punto isoeléctrico, ya no va a haber repulsión entre las micelas de caseína, sino que se van a juntar. Y cuando se juntan las micelas de caseína es que la leche se transforma en yogurt, ¿sí? Y eso sucede a un pH de 4.6, ¿sí? No sucede a unos valores determinados de acidez, sino a un pH. A pH 4.6 se da ese punto isoeléctrico. Por eso es tan importante que las personas que se dedican a la fabricación de bebidas lácteas fermentadas siempre tengan un pHímetro, ¿sí? Entonces, el pHímetro es al fabricante de yogur como el balón a quién, a Cristiano Ronaldo, aunque se quedó ahorita por fuera del Manchester United, ¿cierto? Pero bueno, va a jugar el Mundial. Pero Cristiano Ronaldo sin balón no es nadie, ¿cierto? Porque si no le llega el balón, ¿cómo se va a mostrar? Porque la cámara siempre enfoca al que lleva el balón. Aquí, la estrella, ¿sí? El balón, el fabricante de yogur estrella, el que tiene un pHímetro para siempre poder controlar los procesos. Porque nosotros podemos medir la acidez también mediante acidez titulable, pero resulta que a un mismo valor de pH podemos tener diferentes valores de acidez. Eso va a depender de la composición de la leche. Entonces, lo que siempre nos va a decir la verdad absoluta es el pHímetro. Bueno, eso para que lo tengamos en cuenta. El otro componente importante, bueno, el otro de los sólidos que constituyen la leche es la grasa, ¿cierto? Entonces la grasa, al igual que las caseínas, se presentan también en esferitas, en bolitas, pero aquí ya no las llamamos micelas. La palabra micela se la reservamos a las micelas de caseína. Aquí la grasa se presenta en forma de glóbulos de grasa. Entonces, aquí tenemos un esquema donde esta línea azul representa el tamaño del glóbulo de grasa
Y esta pequeñita aquí representa el tamaño de una micela de caseína. Y esta representa el tamaño de una bacteria. Es decir, los glóbulos de grasa son considerablemente de mayor tamaño que las micelas de caseína y que las bacterias que normalmente eh, pueden estar dentro de la leche cruda. Ese tamaño del glóbulo de grasa hace que ellos se junten fácilmente, ¿sí? Entonces, a diferencia de las micelas de caseína, que ellas siempre se están repeliendo, los glóbulos de grasa siempre se van juntando. Entonces, en una leche cruda, los glóbulos de grasa se juntan y cuando se juntan, como es grasa, entonces tienen una densidad menor y al tener una densidad menor flota. Entonces, cuando uno va a las fincas, cuando uno va al campo y puede ver leche cruda, uno se maravilla, uno de citadino se maravilla por esa nata tan hermosa que se le hace a la leche, ¿cierto? Pero resulta que en la tecnología de lácteos esa formación de nata es un defecto, ¿cierto? Entonces, para evitar que se forme esa nata, normalmente las leches de consumo se hacen pasar a través de lo que se llama un homogenizador. Y el homogenizador, básicamente, aquí vemos el esquema, viene la leche por acá, y las bolitas amarillas representan el glóbulo de grasa, y se hace pasar esta leche a través de unos orificios pequeñitos, supremamente pequeños. Entonces toca presionar, o sea, toca ayudarse de unos pistones para que nos empujen la leche y al pasar por esos orificios tan pequeñitos, el glóbulo de grasa se estalla en globulitos más pequeñitos que ya pierden esa propiedad de juntarse y de flotar. Entonces las leches homogenizadas no se les nota la grasa a pesar de que pueden llegar a tener toda la grasa completa. Entonces uno dice que uno cuando compra una leche por ahí y no le ve la grasa, dice, mire, eso es pura agua porque no se le ve la grasa. Puede ser que sí tenga agua, ¿sí? Pero la afirmación no es tan cierta cuando dices que no se le nota la grasa. Es que no se le nota la grasa es porque viene homogenizada, porque la grasa está ahí, pero está en glóbulos más pequeños. Bueno, y este proceso de homogenización es muy importante para la fabricación de yogur porque le da mucha suavidad en la boca al producto terminado, ¿sí? Le da mucha suavidad. Eso no quiere decir que si yo no tengo un homogenizador no pueda hacer yogur. Conozco muchísima gente, ¿sí? Muchísima gente que hace yogur. Puedo nombrar muchísimos industriales que lo hacen sin homogenizador y hacen un buen producto. Pero ya cuando uno va a las características, a una calificación del producto en sus características más relevantes, pues podemos notar que la grasa le da cierta, lo llaman los expertos, tizosidad al producto, pero que para en términos prácticos para el consumo y nutricionalmente nada tiene que ver, pues ya es un aspecto un poco irrelevante, más para en cuanto a calidades sensoriales. Bueno, hablemos un poco de la normatividad colombiana. La normatividad colombiana para la fabricación de bebidas lácteas fermentadas está consignada en la resolución 2310 de 1986. Esta normatividad, por todos los cambios que suceden en el área de alimentos este año, al parecer va a ser renovada porque pues uno cuando nació en el año 1986, uno podría decir que es una persona joven, ¿cierto? Pero una norma del año 86 vigente todavía en 2022 es realmente vieja y anacrónica, porque desde 1986 hasta 2022 han surgido nuevas tecnologías, nuevos ingredientes que no han podido entrar porque nuestras normas son bastante obsoletas. Entonces lo que se busca es que las nuevas normas tengan en cuenta los nuevos ingredientes, las nuevas tecnologías de fabricación, pues para hacer las normas más modernas y más flexibles para los industriales y también para que los consumidores puedan tener más opciones de consumo de este tipo de productos. La normatividad colombiana consignada en la resolución 2310 nos habla de dos tipos únicamente de bebidas lácteas fermentadas, cuando en el mundo hay cientos de bebidas lácteas fermentadas.
Pero bueno, es nuestra norma. Entonces, como estamos en Colombia, entonces hablemos de la norma colombiana. Entonces nos habla del yogurt. Entonces nos dice que el yogurt es un producto obtenido a partir de leche higienizada. ¿Eso qué quiere decir? Que la leche tiene que ser sometida a un tratamiento térmico para destruir microorganismos patógenos, que eso lo vamos a ver más adelante. Y nos dice que esta leche ha sido coagulada por la acción de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. Y esto sí es obligatorio para la fabricación de yogur. Siempre tienen que estar presentes estas dos cepas, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus. ¿Sí? Que Lactobacillus bulgaricus incluso cambió de nombre, se llama Lactococcus delbrueckii, subespecie bulgaricus, y Streptococcus thermophilus ya también cambió de nombre. Esta norma pues la mostramos tal cual es. Nos dicen que deben ser abundantes y viables en el producto final. Nos dice cuántas clases de yogur pueden haber. Entonces nos da dos tipos de yogures. O sea, la clasificación de los yogures se da de acuerdo a dos criterios. Uno, de acuerdo al contenido de grasa láctea, que puede llegar a ser un yogur entero, puede ser un yogur semidescremado o un yogur descremado. Y según la adición de azúcar, si se le adiciona azúcar, es un yogur con dulce. Si no se le adiciona azúcar, es un yogur sin dulce. ¿Vale? Y en cuanto al kumis, igualmente, dice que el kumis es un producto obtenido a partir de la leche higienizada, igual que en el yogur, coagulada por la acción de, aquí ya cambian las cepas. Entonces, aquí es donde se muestra la principal diferencia entre el yogur y el kumis en Colombia. Ojo. Aquí nos dice que el kumis en Colombia se coagula con Lactococcus lactis y Lactococcus cremoris, ¿sí? O Streptococcus lactis o Streptococcus cremoris. Pero una noticia, el kumis realmente es un producto muy colombiano, ¿sí? Hay un kumis por ahí en Rusia que se hace con leche de yegua, pero ese kumis, aparte de usar bacterias lácticas, también usa levaduras, de tal forma que hay una fermentación, de tal forma que el kumis ruso puede llegar a tener un porcentaje importante de alcohol. Puede estar entre el 1,5 al casi 3%. Es decir, uno con 3 vasos de kumis se puede pegar una buena jala, ¿sí? Una buena embriagada. Pero aquí no. El kumis colombiano incluso es un producto netamente colombiano. En Brasil no conocen el kumis. En Costa Rica no saben qué es kumis. Es un producto colombiano. ¿De dónde aparece el kumis? Resulta que probablemente algún industrial lácteo, ¿sí? Le dio por coger leche y adicionarle azúcar, hacer lo mismo que el yogur y adicionarle un cultivo para queso, porque estas cepas son cepas queseras, ¿sí? Y encontró una bebida láctea fermentada que pues seguramente empezó a vender y a la gente le empezó a gustar y se institucionalizó en el país como kumis. Es un producto netamente colombiano, ¿sí? Entonces, una de las características, por ejemplo, del yogur, es que el yogur es muy liso, es brillante cuando está blanco, ¿no? Tiene unas características sensoriales muy específicas, mientras que el kumis es opaco, es grumoso, ¿sí? Y, y es una bebida muy, muy colombiana. Entonces, se clasifica al igual que el yogur según su contenido de grasa y según su contenido de azúcar también. Entonces, aquí están las características físico-químicas de el yogur entero o el kumis entero, el yogur semidescremado o kumis semidescremado y el kumis o yogur descremado. Entonces, para llamarlo entero, ¿sí? La materia grasa en ese yogur debe ser mínimo de 2,5%. Si la grasa está entre 1,5 y 2,5, se llama semidescremado. Y para un yogur descremado, máximo puede tener 0,8, es decir, 0,8, 0,7, 0,6 o hasta 0, ¿sí? Podemos decir que el yogur es descremado. Fíjense que la norma nos dejó aquí un hueco. Entre 0,8 y 1,5 no sabemos. Si un yogur nos queda en 1,2 de grasa, no está clasificado como yogur, ¿cierto? Porque no hay un vacío aquí en la norma.
El contenido de sólidos lácteos no grasos. ¿Qué son los sólidos lácteos no grasos? Acuérdense que ahorita de la leche les hablé que la leche tenía proteína, grasa, lactosa, vitaminas y minerales. Entonces, de eso saquemos la grasa. Entonces, nos queda proteína, lactosa, vitaminas y minerales. Esos son los sólidos lácteos no grasos. Y de esos, mínimo, debemos tener el 7% en cada una de las categorías. Y aquí viene una pifia de la norma, ¿sí? Que la norma para el control del proceso nos manda a medir acidez. Entonces nos dice, miren, si el yogur está entre 0,7 a 1,5% expresado como ácido láctico, ¿sí? Eso se puede llamar yogur o kumis, ¿sí? Pero imagínense que esto en grados Dornick de acidez corresponde a 70 o hasta 150. Entonces, el yogur está entre 70 y 150. Es un intervalo supremamente amplio, ¿cierto? Cuando aquí la norma, ¿sí? La norma debió haber colocado pH. Entonces resulta que como la norma nos manda a medir acidez, pues todo el mundo mide acidez, pero eso es una pifia tecnológica. No, para medir, para controlar el proceso, uno debería medir pH, pH 4,6. Y aquí viene otra pifia, ¿sí? Y ahorita más tarde lo vamos a ver por qué. Y es que nos manda a hacer una cosa que se llama prueba fosfatasa. ¿Qué es la fosfatasa? La fosfatasa es una enzima que tiene la leche cruda, ¿cierto? Que se destruye a 65 grados, ¿cierto? Pero resulta que tecnológicamente, si uno lleva una leche a 65 grados, pues mata bacterias, sí está bien, mata bacterias, pero no es suficiente para crear un medio de crecimiento adecuado para las bacterias lácticas del cultivo. Entonces resulta que hay otra enzima que se llama, ay, se me olvidó ahora, ¿sí? No es la reductasa, se me cruzó con la reductasa. Bueno, ahorita les digo cuando me acuerde que es que ese es el problema, uno es llegar a los 50, ¿sí? Entonces, chévere la experiencia porque yo llevo ya como 20 y pico de años trabajando en esto, pero entonces ya uno después de los 50 se le empiezan a cruzar los cables. Entonces hay otra enzima que se inactiva a los 80 grados centígrados y esa debería ser la que está acá, esa debería ser la negativa, ¿sí? Entonces, son pifias que tiene la norma antigua. Esperemos que la nueva venga con mejores condiciones tecnológicas para que nosotros podamos, ¿para qué nos serviría cambiar aquí acidez por pH, aquí la fosfatasa por la otra enzima? Básicamente para ser más competitivos en el mercado, ¿cierto? Porque si algún día nosotros en Colombia tenemos la particularidad que producimos yogur y nos lo comemos todo acá, todo nos lo vemos acá, todo el yogur nos lo vemos dentro de nuestro territorio. Pero algún día, seguramente por las tendencias globales del mercado, nos vamos a abrir de fronteras. Entonces nos van a llegar productos de afuera y nos va a tocar intentar vender productos de afuera, el libre mercado. A eso, no sé, pueden ser en 10 años, en 5, puede ser que nuestra generación lo viva, puede que no, pero algún día se va a dar. Entonces, el hacer las cosas como deben ser, sencillamente nos da competitividad en mercados externos. Entonces, estas pifias, la norma del 86 acá, ¿cuántos años hay más? Casi 40 años, ¿cierto? Casi 40 años de una norma que está mal diseñada, ¿sí? Pues como pues es para nosotros, pues aquí entre nosotros la pasamos, pero a nivel internacional esto no nos lo pasa, ¿sí? No nos lo pasa y eso implicaría menos ventas, menos competitividad en los mercados internacionales. Bueno, la normatividad que nos dice en cuanto a los ingredientes permitidos para la fabricación de bebidas lácteas fermentadas. Entonces nos dicen, mire, ustedes pueden usar leche entera, pueden usar leche condensada, leche en polvo, crema de leche, mantequillas, proteínas de leche, azúcares, o que nos habla de azúcares, no sacarosa, sino azúcares, cualquier tipo de azúcar, frutas o concentrados de frutas, cereales extruidos, mermeladas de frutas, cultivos lácticos específicos para cada producto y otros cultivos lácticos para dar características especiales al producto.
¿Qué aditivos nos permite usar la norma? Nos permite usar colorantes, ¿cierto? Pero que se ajusten a la norma 10.593 del año 85, ¿cierto? Y que, o sea, nos permiten los naturales autorizados por esta norma, ¿sí? Y los artificiales nos dice en cantidad máxima de 30 miligramos por kilogramo. Esa es la cantidad máxima de un colorante artificial. Los colorantes naturales no tienen límite de uso, solamente sí debemos asegurarnos que estén permitidos por el Ministerio de Salud. Y en cuanto a los saborizantes, se permite el uso de saborizantes naturales o artificiales también autorizados por el Ministerio de Salud y adicionados en la cantidad mínima para lograr el efecto deseado. ¿Qué condiciones especiales? Esto también va dentro de la norma. Debe tener una leche fermentada. Entonces nos dice, miren, cuando ustedes tengan una leche fermentada, si le van a adicionar frutas, ¿sí? Añádale frutas de tal manera que el contenido mínimo en fruta dentro del yogur ya listo para vendérselo a un consumidor sea el 3% mínimo, ¿cierto? Cuando se le adicione fruta fresca o deshidratada, ¿sí? Y esa fruta no le dé el sabor que yo le quiero dar a mi yogur, entonces puedo usar saborizantes y colorantes permitidos hasta que yo pueda ajustar el sabor y el color que le quiero dar a mi producto, ¿cierto? La norma nos prohíbe utilizar grasa vegetal para los yogures, es decir, toda la grasa que contenga un yogur debe ser de origen lácteo. Bueno, debe estar exenta de sustancias tóxicas, residuos de drogas o de medicamentos. Entonces, para esto, normalmente a la leche que llega a las plantas se le deben hacer lo que se denominan pruebas de plataforma para mirar en qué estado viene la leche y si es conveniente o no hacer la fabricación de yogur, ¿cierto? Bueno, entonces aquí vemos lo que es como un diagrama de flujo muy condensado de lo que es el proceso tecnológico. Entonces esto lo vamos a desglosar en los siguientes diapositivas. Entonces debe haber una estandarización de la leche, ¿sí? Donde yo básicamente añado los ingredientes que deban ir en el tratamiento térmico. Luego hago un tratamiento térmico de la leche. Normalmente aquí estamos hablando de leche cruda, ¿cierto? Entonces fíjense que la tecnología de las bebidas lácteas fermentadas nos habla de que nosotros debemos hacer un calentamiento de 90 grados por 5 minutos. A veces cuando uno va a visitar plantas, uno se encuentra y le dicen, oiga, no es que aquí vino el INVIMA y nos prohibió eh, calentar la leche a 90 porque la leche se debe pasteurizar. Entonces uno dice, no, carajo, es que el fin último del calentamiento de la leche no es solamente la destrucción de microorganismos, sino otros que vamos a ver más adelante. Luego de que se hace ese tratamiento térmico, enfriamos la leche para yogurt a 42 grados centígrados. En 42 grados centígrados hacemos la inoculación. Si estuviéramos hablando de kumis, este enfriamiento se debe hacer entre 25 a 28 grados centígrados y se haría la inoculación. Para el yogur se hace una incubación a 42 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le introduzco el cultivo, lo mezclo suavemente para que el cultivo se distribuya a lo largo de toda la leche y mantengo mi leche ahí a 42 grados centígrados para que el pH baje. Normalmente la leche cruda tiene un pH 6,6 y el pH empieza a bajar. Cuando llega a 4,6 se convierte en yogur. Ahí paramos el proceso, ¿sí? Hacemos la incubación a 42 grados centígrados hasta que se logre ese pH de 4,6. Por eso es tan importante tener un pechímetro a la mano. Luego hacemos esa leche convertida en yogurt, entonces la enfriamos, hacemos una refrigeración hasta 6 grados centígrados y luego podemos hacer ya la inclusión de sabores, colores, frutas y viene el empaque final. Bueno, entonces hablemos de la leche ahora sí. ¿Qué condiciones debe tener la leche para hacer yogur? Debe ser una leche fresca, por lo menos con menos de 24 horas de ordeño, ¿cierto? Debe tener un recuento de microorganismos menor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, un recuento de células somáticas menor a 400.000 unidades formadoras de colonia por mililitro.
Hay unas bacterias que se llaman pseudomonas que crecen fácilmente en frío, deben estar por debajo de 100.000, porque si superan este valor empiezan a darle al yogur sabores amargos, ¿sí? No debe tener, la leche no debe tener inhibidores, es decir, debe estar libre de antibióticos, ¿sí? Y el pH de la leche debe estar entre 6.6 a 6.7. Si el pH está por debajo de 6.5, empezamos a tener seguramente defectos de fabricación en la leche. También la leche debe estar con un recuento de esporas termoresistentes lo más baja posible, ¿cierto? Y el tratamiento de la leche cruda debe ser muy cuidadoso, evitando el deterioro de la grasa, es decir, debemos evitar al máximo los bombeos o que haya el mínimo de bombeos, el trasegar de la leche, procurar que la leche sea ordeñada en condiciones limpias. Lo más importante en estos casos siempre va a ser el ordeño, ese es el primer eslabón. Luego el segundo eslabón, ese es el cuidado de la leche para llevarlo a la planta, que el cuidado que tuvo el ordeñador lo debe mantener el transportador y luego llega a manos de los transformadores que convierten esa leche en yogur y luego va al consumidor final. Entonces esos eslabones deben cumplir cabalmente cada una de las normas para que los yogures salgan como debe ser, ¿no? Y algo muy importante es que las vacas deben ser alimentadas con forraje frescos, ¿cierto? Y evitar de pronto los alimentos fermentados para evitar precisamente las esporas termoresistentes. Dentro de los yogures también, en las nuevas normatividades que vienen trabajándose, viene incluido el uso de estabilizantes. Entonces, el uso de estabilizantes básicamente lo que puede llegar a mejorar es en cuanto al costo de los yogures, podemos reducir el costo con el uso de estabilizantes, pero bueno, eso sería como tema de otra charla. Entonces, aquí vemos que la homogenización, de lo que habíamos hablado de la reducción del tamaño del glóbulo de grasa, es una operación que se hace normalmente a 60-65 grados centígrados a una presión, para que pueda pasar por esos huequitos chiquiticos, debe tener una presión alrededor de 150 a 200 bares, ¿sí? Y durante la homogenización, las proteínas de la leche se absorben por parte de los glóbulos de grasa, ¿cierto? Y eso mejora mucho las sensaciones en boca. Entonces la homogenización es una operación muy importante cuando yo quiero industrializar mi producto y lo quiero estandarizar. Bueno, luego de que se homogeniza la leche, ¿cierto? Ahora sí viene el tratamiento térmico. Y aquí vamos a ver esta gráfica en el que aquí en este eje tenemos la temperatura y aquí tenemos lo que se denomina el tiempo de retención. Y cada una de estas zonas, las zonas que están rayadas, ¿sí?, corresponden a diferentes niveles de viscosidad. Entonces recordemos que la viscosidad del yogur es qué tan espeso es. Entonces, una misma leche, ¿sí?, a diferentes condiciones de temperatura y tiempos de retención, vemos que la mayor viscosidad se produce en estas condiciones, es decir, entre temperaturas entre 85, 84 grados centígrados a 95 grados centígrados, con tiempos de retención aproximadamente casi que entre 5 a 15 minutos, ¿cierto? Entre 5 y 10 minutos. Es decir, en esas condiciones nosotros logramos la mayor viscosidad del yogur. Es decir, el tratamiento térmico influye muchísimo sobre la viscosidad del yogur. Es decir, si yo caliento una leche para hacer yogur a 70 grados centígrados, va a tener una viscosidad menor que una leche tratada a 90 grados centígrados y retenida a esa temperatura durante 5 minutos. Ahí está la importancia del tratamiento térmico, es decir, el tratamiento térmico no solamente sirve para eliminar microorganismos patógenos, sino que influye en características organolépticas del producto final. Por eso es que nosotros recomendamos unas combinaciones de tiempo-temperatura que se favorezca adquirir la mayor viscosidad posible. Pero eso va a depender también de los equipos que yo tenga disponibles para hacer un yogur. Si cuento con una planta muy moderna, pues alcanzar estas temperaturas va a ser muy fácil. Si ya yo cuento con una empresa mediana, pero mis equipos son ligeramente obsoletos, me va a costar un poquito más de trabajo. Bueno.
Entonces aquí tenemos el escrito, entonces esa pasteurización que lo podríamos denominar entre comillas porque desde el punto estricto de la palabra no es una pasteurización, entonces se hace normalmente a 90, 95 grados centígrados, 5 a 10 minutos de retención, se aumenta la capacidad de ligar agua, es decir, los yogures no nos van a soltar suero, ¿sí? No deberían soltar suero. Ese soltar suero es un, un defecto en los yogures que se llama sinéresis, cuando empezamos a ver que el suero se separa de la base del yogur, eso se llama sinéresis. Aumenta la viscosidad del producto final y aparte ese calentamiento también desactiva sustancias que inhiben el crecimiento de los cultivos, reduce el oxígeno disuelto, ¿sí? Porque resulta que los cultivos lácticos son anaeróbicos, es decir, entre menos oxígeno haya, mejor. Es decir, el calentamiento reduce el nivel de oxígeno que hay dentro de la leche y eso le favorece mucho a los cultivos lácticos. Y también se liberan ciertos aminoácidos que actúan como factores de crecimiento para los cultivos lácticos. Entonces, estos son los beneficios que se tienen con los tratamientos térmicos intensos. Pero ojo, máximo 90 grados centígrados. Si nosotros dejamos hervir la leche, es decir, si se herve la leche, resulta que cuando se hierve la leche empiezan a activarse también algunos, lo que se llaman puentes sulfidrilo, y empiezan a haber sabores a leche cocida, a leche cocinada. Entonces, yo tengo por ahí muchos conocidos que hacen yogur en la casa, ¿sí? Le prenden la estufa a la leche cruda, se van a hacer sus labores domésticas y cuando vienen hay un mar de reguero en la estufa, ¿sí? Eso quiere decir que la leche se hirvió, es decir, ese yogur en realidad no va a ser de tan buena calidad como si se hubiera llevado solamente hasta 90. ¿Sí? Entonces, esos parámetros hay que cuidarlos muy bien. Entonces, importante también tener un termómetro calibradito que nos dé unas buenas lecturas. Bueno, ahí Hanna tiene un montón de buenos termómetros que sirven para este tipo de procesos. Bueno, este no es un termómetro Hanna, pero bueno, es un termómetro ahí de esquema. Una vez yo cumpla esas condiciones de tiempo-temperatura, ¿cierto? Entonces, inmediatamente debo enfriar la leche y la enfrío hasta una temperatura de 42 grados centígrados para hacer la inoculación con el cultivo. ¿Y qué cuento es ese cultivo? Qué es un cultivo láctico? Básicamente son bacterias ácido lácticas o microorganismos, son microorganismos, ¿cierto? Capaces de acidificar y conservar los alimentos. Entonces, básicamente, cuando yo hago yogur, busco alargar la vida útil de la leche. Ese es el primer beneficio. El segundo es que esas bacterias se van a mantener vivas dentro del yogur y muchas de ellas van a ser capaces de colonizar mi intestino, es decir, van a sobrevivir al ataque de los ácidos biliares del hígado, a los ácidos a los ácidos del estómago, sobreviven, traspasan, pasan al intestino y me colonizan el intestino. Y ese cúmulo de bacterias benéficas es lo que se llama la microbiota. Y resulta que la microbiota en nuestro intestino juega un papel fundamental en nuestra vida, porque básicamente va a regular muchos procesos. Entonces, hay una conexión directa entre el intestino y el cerebro, entre el intestino y el corazón. Entonces, entre mejor funciona nuestro intestino, entonces mejor van a funcionar nuestros pulmones, van a funcionar nuestro cerebro, va a funcionar nuestro corazón, va a funcionar nuestros riñones. Entonces, por eso es tan importante el consumo, pues, bueno, yo no diría tanto de yogur, pero sí de sustancias que contengan bacterias lácticas vivas. Entonces resulta que por ahí en Europa, y nos la quieren imponer, nos quieren poner a consumir yogures UHT, ¿sí? Entonces un yogur UHT, ¿qué es? Un yogur que fabrican el yogur y después pasan el yogur por un proceso UHT. Adivinen qué pasa, pues las bacterias se mueren y ya no vamos a tener los beneficios del yogur. Entonces eso pues no tiene nada de grasa, ¿cierto? Entonces a nosotros lo que realmente nos interesa es que el contenido de bacterias lácticas sea el que necesitamos. Y aparte de eso, esas bacterias lácticas le dan un sabor muy agradable, ¿sí?
al producto un gran valor nutricional porque empiezan a romper las proteínas, entonces las proteínas empiezan a ser más digeribles en nuestro intestino. ¿Qué características tienen estas bacterias? Son gran positivas, anaerobias facultativas y no son formadoras de esporas. Entonces, estas bacterias para propagarse necesitan alimento, en la leche lo tienen, una temperatura adecuada dependiendo si, como las del yogur se denominan termófilas y como las del cumis se denominan mesófilas, ¿cierto? La presencia de oxígeno, pues ya vimos que las inhibe, entonces necesitamos eliminar la mayor parte de oxígeno de la leche y son muy dependientes del pH. Es decir, a 6.6 se desarrollan muy rápidamente, pero a medida que ellas mismas producen ácido láctico, ese ácido láctico empieza a ser un inhibidor de su crecimiento. Entonces, cuando llegan a pH de 4.6, están tan saturadas de ácido que ellas ya empiezan a crecer muy lentamente. Cuando hablo de crecer, una bacteria cuando crece no crece de tamaño, aumenta en población. Bueno, las bacterias lácticas se pueden clasificar en dos tipos, en homofermentativas y heterofermentativas. Las homofermentativas son las que producen básicamente ácido láctico, ¿sí? Y las heterofermentativas son las que, además de producir ácido láctico, pueden producir gases, ¿sí? CO2 y todas estas cuestiones. Entonces se utilizan mucho en la producción de quesos. Por ejemplo, el queso Emmental o el queso Gruyère, con la formación de ojos, es producida por bacterias heterofermentativas, ¿sí? Entonces, una vez yo hago la introducción de las bacterias dentro de la leche, las distribuyo suavemente dentro de la leche, entonces ya mi trabajo en cierta forma me da un respiro. Yo ya hice lo que tenía que hacer. Ahora, hablando en términos de Qatar 2022, ¿cierto? Porque mucha gente está pendiente de los partidos, ahora el balón está en territorio del cultivo láctico. El cultivo láctico es el que empieza a trabajar. Entonces, lo que nosotros debemos asegurar es mantener la temperatura. Entonces, hay muchísimos métodos para mantener la temperatura. Cuando se hacen yogures en la casa, entonces puedo meterla entre un horno, en un baño de María con agua, o compro una neverita de icopor con tapa y ahí meto mi olla y le meto algo de agüita caliente a 42, 43 grados centígrados, la tapo y eso se convierte en un horno y ahí se mantiene. Hay muchas metodologías. Cuando la gente está en ciudades como Bogotá, Pasto, Tunja, en las zonas frías de Boyacá, Nariño, Cundinamarca, entonces mantener la temperatura se hace un poco más difícil. Pero ya en zonas como la costa atlántica, el Valle del Cauca, en las zonas, en los valles interandinos, entonces va a ser de pronto un poco más fácil mantener estas temperaturas. Entonces, cuando el pH llega a 4.6, el yogur, la leche se ha transformado en yogur. Y en ese momento yo puedo romper el coágulo con una agitación muy suave, porque vamos a darnos cuenta que cuando llega a 4.6 se forma una ligera capa de suero por encima del yogur, de la leche coagulada. Entonces, para permitir que el yogur reabsorba ese suero, yo le puedo dar una pequeña agitación, pero hay que tener en cuenta que a 42 grados centígrados el yogur, esas proteínas coaguladas son muy sensibles a las acciones mecánicas, entonces debe ser una agitación muy suave y lo debo empezar a enfriar. Y una vez frío, industrialmente se hace a 25 grados centígrados aproximadamente, empiezo a hacer la adición de colores, sabores, frutas y ya hago la mezcla en vaso y paso a hacer el enfriamiento del producto, ¿cierto? Entonces, una vez empacado el yogur debe enfriarse aproximadamente por un espacio de 24 horas a 5 grados centígrados y en esas 24 horas debemos evitar los movimientos bruscos para que haya un adecuado desarrollo de la viscosidad. Entonces, con el paso de los días, el yogur va generando más y más y más viscosidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué atributos sensoriales tiene el yogur? Entonces, tiene brillo, ¿sí? Firmeza,
Y la firmeza es cuando el yogur, aún sin romper, uno se lo mete en la boca y se quiebra en la boca. Si no se quiebra tan fácil, nosotros decimos que es muy firme. Si se quiebra muy fácilmente, decimos que tiene poca firmeza. El cuerpo, ¿cierto? Entonces el cuerpo de un yogur es ese impacto que sufre nuestra garganta cuando nosotros ingerimos el producto, cuando hacemos la deglución. El que un producto sea liso o arenoso, pues también va dentro de los atributos sensoriales. Y normalmente los productos pueden ser arenosos, uno, por falta de homogenización, puede quedar tisosito ligeramente arenoso, o cuando ya nosotros empezamos a percibir grumos de mayor tamaño, generalmente pueden ser defectos debido a la leche, a que la leche estaba con una alta acidez que hizo que se desnaturalizaran las proteínas durante el calentamiento. Eso nos puede generar también algo de arenosidad, ¿cierto? La sinéresis, ¿sí? Que es ese desprendimiento de suero, es una característica normal en el yogur recién fabricado, pero ya en el naquel que haya sinéresis es fatal porque se ve horrible. Y el consumidor lo asocia con que el yogur está malo y no me lo voy a tomar. Esto me va a dar diarrea, entonces no me lo tomo, ¿cierto? Y la filancia es qué tan larga, cuando yo cojo, por ejemplo, una cuchara de yogur y le empiezo a vaciar esa cuchara sobre un recipiente, entonces el hilo que me forma, entonces si el hilo es muy largo, entonces digo que tiene una textura larga. Si el hilo se va cortando, entonces tiene una textura corta. Entonces yo puedo fabricar yogures de textura larga o yogures de textura corta según el público al que yo quiera llegar. Entonces, por ejemplo, nosotros las personas que ya pasamos de los 50 años, nos gustan los yogures de textura larga, es decir, que llenen la boca, que sean viscosos. Pero un muchachito, un peladito de 5 o 10 años que andan correteando para todo lado, ¿sí? Entonces ellos necesitan texturas cortas para que haya más sensación de frescura, para que ellos sientan que realmente ese producto los está refrescando, no que los está llenando. ¿Sí? Entonces, dependiendo del público, yo debo fabricar también los tipos de yogur. Entonces, aquí tenemos algunos defectos en las bebidas lácteas fermentadas, la formación de grumos, aquí se notan como esos grumos que se pueden dar cuando utilizamos leches defectuosas, o la sinéresis, ¿sí? Entonces, cuando nosotros tenemos sinéresis en la parte superficial, en la parte de arriba, entonces puede ser un defecto de fabricación o un defecto de leche. Pero cuando tenemos sinéresis en la parte inferior del envase, es de preocuparnos, porque generalmente esas sinéresis inferiores, es decir, en la parte inferior del tarro, generalmente están asociadas con contaminaciones microbiológicas. Entonces, una de las causas más comunes de la sinéresis están en las formulaciones bajas en grasa, a veces por ausencias de sistemas estabilizantes, cuando hay movimientos mecánicos durante la incubación o el enfriamiento, ¿sí? Cuando hay un tratamiento térmico incorrecto de la leche, es decir, cuando calentamos la leche no a 90, sino a 70 o a 65, ¿cierto? Cuando hay un enfriamiento insuficiente, ¿cierto? Es decir, que empezamos a agregarle el color, el sabor a 35, a 40 grados centígrados, eso nos puede provocar sinéresis y también la ausencia de la homogenización. La homogenización también nos ayuda a prevenir la sinéresis. Los grumos se pueden presentar cuando hay una acidificación muy rápida, cuando hay tratamientos térmicos muy severos, es decir, hervimos la leche durante muchísimo tiempo, cuando hay agitaciones o movimientos durante la fermentación o cuando hay ataques de bacteriófagos. ¿Qué es un bacteriófago? Es el COVID de los cultivos lácticos, ¿sí? Entonces los cultivos lácticos, al ser seres vivos, también pueden ser infestados por virus. Entonces, cuando uno es un productor artesanal, uno se olvida de los bacteriófagos, no existen. Los bacteriófagos generalmente es una enfermedad que le dan los cultivos lácticos de los grandes industriales. Entonces aquí están algunas presentaciones comerciales de los cultivos distribuidos por Simba, marca Danisco. Entonces se tiene la línea Yomix exclusivamente para yogures, la línea Chusit para el kumis y en este momento estamos haciendo la introducción de un nuevo cultivo láctico para la fabricación de kefir. Entonces el kefir es una bebida láctea fermentada
proveniente por allá del Cáucaso, entre Turquía, entre esa frontera entre Europa y Asia, allá se originó el kefir. Entonces el kefir es una mezcla de bacterias lácticas, preferiblemente mesófilas y probióticas. Recuerdo, ahorita para terminar de hablarles algo de las bacterias probióticas y levaduras. ¿Sí? Entonces también nos produce algo de alcohol el kefir. Entonces el kefir es una machera porque como sus bacterias son probióticas, la mayoría se van a colonizar el intestino, entonces tiene unas propiedades sobre la salud bastante interesantes. Entonces, si ustedes quieren fabricar kefir, ahí en Simpa pueden encontrar el cultivo. Las cepas probióticas, ¿qué son? Son microorganismos vivos que sobreviven al paso del sistema digestivo, se instalan en el intestino, contribuyen al correcto funcionamiento del cuerpo, entonces actúan sobre el sistema inmune, desplazan microorganismos nocivos, absorben los mejores nutrientes y los nutrientes no tan benéficos para el cuerpo los tienden a desechar, ¿sí? Y cuando si uno tiene un accidente y lo tratan con antibióticos, estos efectos adversos que a uno le pueden dar los antibióticos, los microorganismos probióticos en nuestra microbiota también tienden a que esos efectos adversos sean lo menos fuertes en nuestro organismo. Entonces, las bacterias lácticas básicamente están compuestas por Bifidobacterium lactis, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei, Lactobacillus helveticus, Lactobacillus lactis. ¿Sí? Entonces, hasta aquí llega la presentación. Me perdona que me pasé creo que unos minuticos, Cinti, y todo el equipo de Simpa y a todos los asistentes. Muchísimas gracias por su atención. Espero que haya sido de utilidad la presentación. Entonces, Cinti, no sé si leemos las Sí, preguntas. claro que sí. Bueno, agradecer hasta el momento a todos los asistentes que hemos tenido. Tuvimos más de 110 asistentes allí conectados. Yo ya he ido contestando de pronto algunas preguntas que pues no eran técnicas, de pronto que preguntaban sobre si íbamos a hacer envío de las conferencias. Como lo dije al iniciar, las conferencias serán enviadas la próxima semana, el link para que usted pueda ver no solo esta, sino la que tuvimos el día de ayer y la que vamos a tener mañana, se va a estar enviando, al igual que los certificados. Bueno, entonces, no sé qué prefieras, Otto, ¿te leo la pregunta y la contestas o tú las... Sí, Listo. sí, sí, listo, gracias. Entonces, Brian Villamizar pregunta, ¿la norma 1407 del 2022 actualizó algo sobre especificaciones relacionado a productos derivados lácteos? Sí, en este momento está en proceso de fusión lo que es el decreto 616, la resolución 2310, la resolución 1804, puede ser que quede agrupada en esa nueva resolución del 2022. Todavía no ha salido como el decreto oficial de la nueva resolución, pero seguramente nos van a actualizar sobre, por ejemplo, el uso de ingredientes. Probablemente vamos a tener un mayor número de ingredientes, especialmente en el lado de la estabilización. Resulta que en el país ha habido como una especie de mercado negro de bebidas lácteas fermentadas. Entonces hay unas mezclas en este momento que se presentan al consumidor como si fueran yogur y realmente son mezclas de leche, suero, leche, agua, que hacerlas pues no es pecado. El problema es decirle al cliente, al consumidor final, que esto es pura leche. Entonces ahí es donde ojalá que con las nuevas normatividades se tengan establecidos las diferencias entre cada uno de estos productos y sea el consumidor final el que al final decida, oye, yo quiero un yogur 100% leche o una bebida láctea fermentada porque mi poder adquisitivo no me alcanza para más, pero que sea el que decida. Bueno. Listo. Bueno, Mónica Ginette nos hace una pregunta. ¿Esos dos tipos de cepas deben estar presentes para evitar los fagos o por qué deben estar presentes? Resulta que para la fabricación de yogur específicamente, Streptococcus lactis y, Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus hacen un efecto simbiótico, es decir, trabajan en llave. Entonces resulta que Lactobacillus bulgaricus arranca con la fermentación
y arranca con la fermentación y produce una serie de sustancias que estimulan el crecimiento de Streptococcus thermophilus. Entonces, al final, Streptococcus thermophilus es el encargado de darle textura al producto, porque produce exopolisacáridos que le ayudan a dar textura al yogur, mientras que Lactobacillus bulgaricus es el encargado de producir la acidez y el sabor a yogur. Entonces, generalmente para la producción de yogur deben estar los dos. Ahora, cuando hay ataque de bacteriófagos, puede atacar a una o a la otra bacteria, o a ambas, ¿cierto? Pero normalmente los fagos son específicos a una bacteria. Entonces, para combatir la presencia de fagos en una planta, hay dos métodos. Uno, con rotación de cepas, es decir, que yo puedo utilizar Streptococcus thermophilus rodríguez y me voy a cambiar a Streptococcus thermophilus guerrero, ¿sí? Vamos a cambiar de linaje para que el fago quede un poco despistado, porque el fago tarda cierto tiempo en reconocer las bacterias. Y el otro método muy efectivo para atacar fagos en una planta es limpieza y desinfección, limpiezas profundas con los detergentes adecuados y el uso de desinfectantes, especialmente hipoclorito de sodio o ácido peracético. Son los dos desinfectantes que actúan directamente sobre los fagos, sobre los virus. Bueno. Listo. Paula Urbina nos pregunta, ¿cómo se mide la fosfata y cuál es la otra enzima? ¿Existen kits para los microbiológicos? Se quedó con la Bueno, duda. sí, sí, bueno. La fosfatasa alcalina es una enzima que está presente en la leche y hay métodos de detección rápida, ¿sí? Entonces, dentro de las pruebas de plataforma se vende un kit que detecta fácilmente la fosfatasa alcalina. Esa fosfatasa alcalina se inactiva, o sea, está presente en la leche activa y se inactiva a los 65 grados. A los 65 grados ya ya se inactiva. La otra enzima, oiga, el Alzheimer no me da, no me acuerdo es es que estoy confundido con la reductasa. Bueno, se inactiva a los 80 grados centígrados. Y también Acá hay en una las... enzima. Mira si Disculpe un alguien en el segundo. chat, en el chat. Sí, acá escribieron que sí puede ser la peroxidasa o la Esa es, catalasa. la peroxidasa. Peroxidasa. Listo. La Gracias, peroxidasa. Liliana Becerra, que nos escribió allí la... Ah, mira, Liliana Becerra, sí, sí, es la misma Liliana Becerra que yo conozco. Ella no, todavía no casi las pérdidas de memoria. Ella es una gran amiga mía. Muchísimas gracias, Lili, por la respuesta. Bueno, Listo, la siguiente la realiza la señora Eliana Vaquero. Gracias por la charla. Por favor, ¿podrían compartir información de contacto para adquirir cultivos lácticos y probióticos en Bogotá? sí, pues pueden ir a la sala de ventas en Simpa, que está ubicada ahí en la Avenida de las Américas 6305 y eso está abierto todo el tiempo. Atención continua desde las 7:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, al frente de la estación Pradera Transmilenio, al frente del canal RCN, ahí en una esquina, una casa color salmón, ahí está, ahí dice Simpa, ahí lo pueden comprar. Y ahí preguntan hay un equipo técnico que les puede asesorar. Está el ingeniero Juan José Escobar, estoy yo, Otto Feria, que pues si no estamos, nos llaman o alguna cosa, ¿sí? Y si quieren les pueden compartir mi número telefónico, pues mi número telefónico es el 316-445-1148. Entonces, cualquier pregunta técnica, con mucho gusto. Listo. El señor Carlos Arturo Ramírez pregunta, buenas noches, para estimar la vida útil de una bebida fermentada, ¿cuál sería el pH mínimo que se podría aceptar para que sea inocuo? A ver, cuando uno fermenta una leche con bacterias lácticas, es decir, la acidifica, y resulta que a pHs por debajo de 5, las bacterias, otros tipos de bacterias patógenas, difícilmente lo van a poder contaminar. Es decir, si yo hice un buen producto y no permití su contaminación durante la fermentación, ya cuando llega a 4.6, una Escherichia coli, una Listeria monocitógenes, una salmonela, difícilmente lo va a contaminar. Pero un producto de estos sí puede llegar a ser muy susceptible al ataque de levaduras.
¿cierto? Y recordemos que las levaduras son ambientales. Entonces, usted puede tener un pH de 4.2, ¿sí? El yogur está totalmente bueno, pero si se contamina con levaduras, las levaduras no respetan pH. Puede estar en 4.6 o en 4.2, empiezan a transformar los azúcares en CO2 y alcohol y generalmente surgen los defectos de abombamiento en los yogures. Entonces ahí ya empezamos a tener problemas con el yogur. Realmente un yogur podría llegar a tener una vida útil muy larga, pero por ejemplo un kumis, resulta que las bacterias del kumis son altamente proteolíticas, es decir, empiezan a romper las proteínas y el kumis con el tiempo empieza a tener sabores a queso. Entonces, cuando ya empieza a tener un sabor diferente, uno lo empieza a rechazar. Pero desde el punto de vista de inocuidad está perfectamente comestible, solamente que sensorialmente no va a ser tan agradable. Y mientras un yogur no se contamine con levaduras, puede durar muchísimo tiempo. Entonces, eso va a depender más de las tecnologías de fabricación que nos evitan la presencia de levaduras. Y listo. La siguiente pregunta la realiza María Otero. Ella nos dice, ¿es posible hacer algo cercano a una homogenización cuando hacemos yogur en casa? No, realmente es muy difícil porque mucha gente dice, oiga, y si lo metemos en una licuadora, realmente el efecto cizalla que hace las cuchillas de la licuadora, pues van a golpear los glóbulos de grasa, pero no van a reducir su tamaño. Entonces realmente no tocaría tener un homogenizador, realmente en casa es difícil, pero podemos hacer yogures en casa sin homogenizar y van a ser fantástico. La gente que hace yogur en casa lo hace a su gusto porque lo puede hacer cero azúcar o con 1% de azúcar o 2% de azúcar, como lo quieran hacer. Entonces, pues van a tener un yogur a su medida y a su gusto. Entonces, todas las personas que hacen yogur en casa generalmente son felices, sin homogenizar. Ok, la siguiente pregunta la realiza Diana Uribe. Quisiera saber, para el yogur griego, ¿cuál es el cultivo que nos recomiendan? ¿Cuál estaría a la venta para este proceso? Entonces, miren, realmente yo debería hacer aquí un trabajo comercial y decirles, mire, el único cultivo que sirve para hacer yogur griego es tal, el tal referencia que se vende en Simpa, pero realmente no hay tal. Resulta que un yogur griego básicamente es el mismo yogur, pero con más alto contenido de sólidos. Entonces, usted para hacer un yogur griego lo que hace es su proceso normal con cualquier cultivo, ¿cierto? Ojalá que sea de Simpa. Hace su proceso cuando el yogur ya haya llegado a pH 4.6, es decir, cuando esté coagulado, usted lo enfría sin romper el gel, sin que se rompa el gel. Y una vez esté frío, coge una tela que usted la pueda colocar en la cara y pueda mirar al otro lado, es decir, que tenga cierto tamaño de poro y empieza a colocar el yogur ahí y usted va a empezar a observar que a través de la tela va a empezar a escurrir un suero y ese suero debe ser de un color verde, debe ser muy transparente. Entonces, normalmente, si yo hago 6 litros de yogur, espero recoger 3 litros de suero. Cuando haya recogido 3 litros de suero, la masita que está por encima de la tela, ese es mi yogur griego. Ya estuvo el yogur griego. ¿Sí? Es más tecnología. Lo que estamos es concentrando los sólidos de la leche. En realidad, un yogur griego depende más de los sólidos de la leche o del contenido final de sólidos que del cultivo. ¿Vale? Ok. La siguiente pregunta la realiza Anderson Fabián Lugo. Él nos escribe, ¿las cepas en qué lugar las puedo encontrar? Él se encuentra en Candelaria, Valle del Cauca. Entonces, en Simpa, usted puede llamar al teléfono 420-2097, ¿sí? Y desde Bogotá le hacen el despacho hasta Candelaria. Entonces, tenemos en Simpa se hace despachos a todo el país. Tenemos clientes desde Leticia hasta La Guajira, hemos estado en la costa atlántica, en todo lado se consiguen los cultivos de Simpa, pues puede ser a través de Bogotá. Probablemente el próximo año Simpa ponga una sede en Cali, entonces seguramente va a ser mucho más fácil la adquisición de los cultivos. En este momento se tiene una sede en Itagüí y la otra en Villavicencio. Bueno, Y listo, la siguiente pregunta es la siguiente, la hace Judith Guevara y es, ¿el yogur elaborado de manera artesanal con kumis es de buena calidad, teniendo en cuenta que los microorganismos que los caracterizan son distintos? a ver.
Entonces tenemos que tener ahí una claridad absoluta sobre lo que es un yogur y lo que es un kumis. Una cosa es yogur y otra cosa es con kumis. Entonces, si tú me dices, vamos a hacer un yogur a partir de un kumis comercial, entonces ya no va a ser yogur, ¿sí? Va a ser un kumis, porque se están utilizando cepas de yogur. Ahora, es que yo voy a coger esa leche y la voy a incubar a 42 con las cepas de kumis. Esas cepas se van a estresar porque son cepas mesófilas. Entonces, normalmente para hacer yogur, utilizo cepas de yogur, cultivos de yogur, y para hacer kumis, cultivos de kumis. Si se puede, tal vez trato de intuir por la pregunta cuando dice artesanalmente, es como ir a comprar un yogur o un kumis en la tienda y usarlo como cultivo. Eso se puede hacer. Solamente que a medida que se vaya haciendo el sabor a yogur y el auténtico sabor a yogur y el auténtico sabor a kumis se van a ir perdiendo porque pues las cepas poco a poco se van a ir desvirtuando. Entonces lo mejor siempre va a ser utilizar los cultivos de inoculación directa. Listo, acá ya. La siguiente pregunta la hace Carolina Manrique, es la siguiente. Buenas tardes, yo hago leche kefir con los bacilos búlgaros, pero los alimento con leche de bolsa entera y se la echo fría porque me da miedo matarlos si caliento la leche. ¿Está bien hacerlo así? ¿Qué me Sí, aconseja? sí, realmente cuando uno hace kefir se utilizan unas bolitas, ¿sí? Unos gránulos, se llaman gránulos de kefir, que se tienen que estar renovando continuamente en leche y pues obviamente sí tiene que ser leche fría. El problema de los gránulos es que obviamente están expuestos a la contaminación ambiental y se pueden contaminar fácilmente. Entonces, pueden permitir en algún momento la inclusión incluso de una bacteria patógena. Entonces, por eso que en Simpa usted puede conseguir un cultivo directo de kefir para que siempre tenga un kefir muy bien hecho, sin el riesgo de la contaminación y con las propiedades de las bacterias probióticas que trae el cultivo. Listo, la siguiente la hace el señor Carlos Arturo Ramírez. ¿Cómo podemos evitar que el yogur quede baboso? Bueno, cuando se habla de un yogur baboso, pues pueden haber muchos factores, ¿cierto? Pero uno sí puede llegar a ser el cultivo. Recordemos que una de las cepas que participa en la fermentación es el Streptococcus thermophilus. Ese Streptococcus thermophilus produce unas sustancias que se llaman mucílagos, que son exopolisacáridos, que son sustancias que dan alta viscosidad. Entonces, generalmente, ese desarrollo de exopolisacáridos se puede dar cuando Streptococcus thermophilus impera, o sea, se desarrolla más que Lactobacillus bulgaricus. Y eso se puede dar por incubaciones a bajas temperaturas, porque Streptococcus thermophilus se desarrolla muy bien entre 38 y 40 grados centígrados, mientras que Lactobacillus bulgaricus se desarrolla muy bien entre 42 a 45. Entonces, por eso la temperatura ideal está en 42. Entonces, habría que probar primero la temperatura si se está manteniendo a lo largo de toda la fermentación y segundo, el tipo de cultivo que se está utilizando. Entonces, si usted depende, puede ser que esté utilizando un cultivo que produzca esa característica que para otras personas puede llegar a ser una virtud. Entonces, si a usted no le gusta, entonces podría intentar utilizar otro tipo de cultivo. Listo. La siguiente la hace buenas tardes con respecto al tiempo para el enfriamiento y la incubación. ¿Cuál sería este tiempo? De la pregunta. Los tiempos de enfriamiento antes de la incubación, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo la leche a 90 grados centígrados y empiezo a enfriar, entonces alguna vez un maestro me dijo tiene que enfriarlo por el método ATM, o sea, a toda máquina, lo más rápido que se pueda. Entonces, esa velocidad es muy importante porque entre más rápido se enfríe la leche, menos posibilidad tengo de que se contamine con microorganismos del ambiente. Entonces, esos microorganismos del ambiente se van a convertir en una flora competitiva para el cultivo. En cambio, cuando yo lo enfrío rápido y no doy tiempo de que lo invadan otro tipo de microorganismos ambientales y cuando introduzco el cultivo es supremamente territorial, ya empieza a no dejar entrar a otro tipo de microorganismos, ¿sí? Entonces sí es importante que ese tiempo sea lo más rápido posible. Entonces, generalmente las grandes empresas se enfrían en 5 segundos.
muy rápido, ¿sí? Ya cuando nosotros tenemos emprendimiento, cuando tenemos pequeñas empresas, sufrimos mucho porque ese enfriamiento, pues debemos tener chiller, bancos de hielo, al menos una torre de enfriamiento para tener ese enfriamiento lo más rápido posible. Hay personas que no tienen nada, entonces lo que hacen es que llega su leche a 85, 90 y dejan ahí a la temperatura ambiente que se enfríe. Entonces ese es el peor método. Entonces hay que buscar la manera en que sea un bañito de María para enfriarlo lo más rápido posible. ¿Eso de qué depende? De la tecnología que nosotros tengamos para hacer las fabricaciones. Listo. Y ya la última pregunta, ya con esta cerramos, la realiza la señora María Botero. ¿Es correcto hacer kefir con leche entera en polvo? Sí, está dentro de las posibilidades. La leche en polvo puede llegar a ser un ingrediente. Entonces lo que tenemos que hacer es que debemos reconstituir esa leche en polvo, ojalá con una agua de buena calidad a un nivel de sólidos por ahí puede estar entre el 10, 12%, ¿cierto? Se hace la reconstitución. Si yo tengo dudas de pronto del agua o del proceso que haya habido contaminación, puedo hacer un calentamiento ahí sí a 65, ya no tengo la necesidad de llevarlo a 90, porque las leches en polvo pues ya vienen con un tratamiento térmico bastante severo. Nuevamente en frío a 40, el kefir sí se inocula a 25 o 28 grados centígrados. Entonces se hace la inoculación y se empieza a hacer el proceso. Es totalmente válido y sabiéndolo hacer es una buena alternativa también. Bueno, con esa pregunta damos por finalizada pues este tiempo para contestar allí todas las preguntas que surgieron en la conferencia. Agradecerle a todos los asistentes, a ti Otto, gracias pues por toda la información, por el tiempo. Bueno, ahí que me acabo de llegar otra pregunta que dice si la presentación se les va a suministrar en modo a los participantes. Les recuerdo que va a ser enviado en el transcurso de la siguiente semana, ya el correo que usaron al momento de registrarse. Nosotros les enviamos el link de la grabación y el certificado de asistencia. También antes de finalizar, quiero recordarles a todos los asistentes que HANA Instruments también está pues obsequiando allí un descuento especial por la participación en estas conferencias. Van a obtener allí 15% de descuento en todos los productos pues cotizados allí que realicen. Les recuerdo que específicamente para todo lo de producción de lácteos contamos con una línea que es Food Care, allí para cuidado del pH, temperatura. Contamos pues para diferentes aplicaciones, ya sean lácteos, en quesos, también hay unos equipos allí para yogur. Entonces, si están interesados, también no dejen pasar esta oportunidad. Y pues bueno, yo creo que con esto finalizamos la conferencia del día de hoy. Los invito a la conferencia del día de mañana si les interesa. Vamos a estar tratando el tema del ozono como alternativa ecológica en la agroindustria y el reuso del agua. Vamos a tener también apoyo allí de dos empresas externas, va a estar Moxa y Trioxy. Entonces, si están interesados, allí pueden ingresar a la página web de HANA. Hay un banner especializado, allí se pueden dar clic y se inscriben a las conferencias. Entonces, bueno, agradezco a todos su asistencia, su permanencia y nos vemos el día de mañana.